Hola a todos y a todas. Quiero agradecer mucho a la Sociedad Argentina de Investigación y Educación por la invitación a participar en este panel sobre virtualización de la enseñanza y particularmente a Claudio Soasnávar y a Graciela Guayer por las gestiones para realizar este encuentro, como hacía todos los colegas de la Sociedad Argentina. En primer lugar, a mí me gustaría hacer una breve contextualización para poder pensar el trabajo de enseñar en este contexto tan particular, realizar un estado de situación, si podríamos decirle así, de la excepcionalidad que significa este momento, excepcionalidad que se da por el tener las escuelas cerradas, los docentes y los alumnos no encontrándose físicamente en las escuelas, y por el contrario, los docentes y los alumnos y las alumnas encontrándose y continuando el proceso de escolarización y el proyecto del proceso de escolarización por medio de la virtualidad. Esa excepcionalidad comenzó en un momento como un acontecimiento, como algo que irrumpe, ¿sí? Y que como acontecimiento dejará huellas, dejará procesos, prácticas, saberes que iremos viendo hacia el futuro, pero a poco andar el hecho extraordinario de este momento pasó a volverse poco a poco ordinario y nos dispusimos a ponernos a pensar cómo reinventar la escuela y la enseñanza en estos tiempos excepcionales, ¿sí? Y así, tanto los ministerios con sus políticas educativas, los directores, los docentes, las familias, los alumnos y los alumnos comenzaron a pensar cómo llevar adelante el proceso de escolarización en sus vidas cotidianas de esta manera, en sus hogares y por medio de la virtualidad. En relación a que este momento va mostrando procesos, prácticas, avances y problemas que veníamos teniendo en la escolaridad en términos presenciales, creo que hay en que coincidimos mayoritariamente, que es el proceso de desigualdad social y que este tiempo lo ha mostrado de manera evidente. La desigualdad no solo de los alumnos y las alumnas y las familias en las cuales se encuentran, entre familias, entre alumnos y alumnas, sino también la desigualdad entre los mismos docentes. Ya estamos empezando a tener alguna información, evidencia, que la mitad de los docentes no tienen las condiciones materiales para llevar adelante con facilidad este proceso, no cuentan con dispositivos o cuentan con dispositivos obsoletos, no tienen la conectividad que hace falta y ni tampoco cuentan con los saberes necesarios, muchos de ellos para poder llevar adelante el proceso de transmisión. Eh, Esto ha puesto en evidencia que teníamos una infraestructura muy frágil y muy precaria de infraestructura de conectividad, ¿sí? Y de digitalización. Pero por otro lado, lo más preocupante también es la situación de los alumnos y las alumnas y de sus familias, que son la desigualdad que hay entre ellos y que este contexto profundiza, que no solo son condiciones de conectividad o digitalización, sino condiciones de existencia, de condiciones socioeconómicas, una profunda desigualdad que, que las circunstancias de cuarentena y de pandemia han exacerbado enormemente. Y en ese sentido, bueno, nos lleva a preguntarnos por la justicia curricular de este proceso y que uno ya podría decir por los datos que tiene que esa justicia curricular no se está dando. Tenemos datos de que la mitad de los alumnos no se ha conectado nunca en este tiempo
y otro tanto de ese 50% restante se conecta muy regularmente y de manera fluctuante. Entonces, en términos cuantitativos, la justicia curricular, la democratización en la distribución del conocimiento nos está dando. Y después la pregunta por aquellos que sí se están conectando, ¿sí? Cómo se está dando este proceso, cuáles son las experiencias educativas que se están produciendo, como en términos de Connell, cuáles son las temáticas que se están abordando y también de qué manera se están abordando. Entonces ahí cabe, bueno, traer la pregunta en un panel sobre enseñanza que nos puede aportar una lectura desde la didáctica sobre este singular presente. Y en ese sentido quisiera recuperar algunas preguntas, desarrollos que venimos trabajando en los equipos de investigación acerca de la relación entre el trabajo de enseñar y la cultura material de la escuela. ¿Sí? Cultura material que se ve en la organización propia de la escuela, de tiempos, espacios y modo de agrupamiento y circulación de los cuerpos, pero también particularmente en la relación entre la actividad didáctica y los recursos que se utilizan, lo que conocemos como materiales para la enseñanza. Y en ese sentido pensar los materiales para enseñanza en tanto artefactos, soportes para la escritura, para la lectura, para la ilustración, para la videovisualización o para la construcción de productos o recursos. Y acá pensando en este contexto me interesa traer lo que nos va mostrando la investigación en este tema, particularmente para la escuela secundaria, por el modo de organización del puesto de trabajo de los docentes secundarios, en muchas aulas, en diferentes escuelas, con diferentes grupos, que se hacen en espacios áulicos, que la gestión y el uso de los recursos y los materiales para la enseñanza requieren para los docentes mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas dificultades disponer de nuevos elementos o cada vez en cada clase, para cada tema, disponer de recursos para poder hacer que los alumnos trabajen y poder renovar también los modos de transmitir el conocimiento a los alumnos y el modo de apropiarse de ese saber y de relacionarse con ese saber por parte de los alumnos. En ese sentido, justamente una de las cosas que va mostrando la investigación es que en relación a lo que se trata de los materiales digitales, los virtuales, para el acceso virtual, que requieren conectividad, se hace muy dificultoso para tramitarlos y utilizarlo para los docentes, y por lo tanto los y las docentes evitan, ¿sí?, su uso por los contratiempos que acarrean, más allá de que esporádicamente puedan utilizarlos. Y esto nos lleva a pensar que con una excepción en ambos casos. Una excepción son los talleres, ¿sí?, de las escuelas técnicas que son entornos construidos para esa finalidad, con las herramientas, los recursos, los materiales para una transmisión muy específica de un saber. Y por otro lado, las escuelas que se especializan en torno a software o digitalización, que disponen de esos recursos. Más allá que todos atraviesan la dificultad también de la disponibilidad y de la infraestructura siempre difícil de obtener en su mayor consideración para el trabajo de enseñanza, que se pueden contar con los elementos. Siempre hay la preocupación de que
hay muchas dificultades para contar con los recursos y materiales por parte desde los enunciados y de las observaciones de las prácticas de los docentes. Y en ese sentido, las aulas, por lo general, sí, de secundaria, cuentan con recursos básicos, ¿sí? De bancos, sillas, mesas, pizarrón, tiza y fibrones, si es una pizarra para trabajar con fibrones, y no mucho más de recursos. Entonces esto hace que muy dificultoso a los docentes renovar o pensar otro tipo de recursos y materiales. Pero esta circunstancia hizo que los medios virtuales y los medios digitales, que son dejados de lado por su complejidad en la tramitación y la gestión y el uso, pasasen a ser la centralidad del trabajo de los docentes. Y ahí, bueno, según algunos datos, información que se va recabando entre docentes de manera informal, no estamos haciendo un trabajo de investigación sistemático, y también en consultas a alumnos o alumnas, va apareciendo una, un modo de trabajar renovado en relación a la digitalización y que va permitiendo nuevas formas de trabajar, nuevas formas de compartir los recursos entre todos, siempre con la excepción de aquellos que se conectan, ¿sí? Que en el aula, en la presencialidad, no se logra. Ciertas formas de recuperar y pensar y trabajar juntos, en pensar videos o pensar imágenes, o trabajar juntos en torno a procesos y a producciones de escritura, que muchas veces el trabajo en la presencialidad no permite. Pero por otro lado comienza a aparecer también en cuestiones que voy observando, de comentarios de colegas docentes del sistema, que se enmarcan un poco en que en la referencia o el marco de referencia es pensar que esto tiene algún parecido también a la presencialidad. Entonces aparecen cuestiones de que los alumnos están posicionados en la presencialidad, necesitan elementos que se ponen en juego en la transmisión de la presencialidad, que tienen que ver con el oficio de alumno que ellos han aprendido en la presencialidad. Por ejemplo, poner en compartir una actividad, una tarea, ¿sí? Por el medio virtual, enviárselo a los alumnos. También ahí aparece todo un tema, que es que los docentes utilizan muy diversos software distintos y que los alumnos van teniendo que aprender a utilizarlos, ¿sí? Cada uno de estos y cómo utilizar el entorno y cómo ubicarse, y entonces está demandando un oficio de alumno totalmente, no totalmente, pero sí diferente, que requiere otros saberes del entorno de transmisión. El medio ya no es solo el mensaje, sino es el modo de producción y el modo de representación y la herramienta con la cual se trabaja, y que va dándole sentidos a los saberes, y los alumnos demandan o reclaman prácticas docentes que están puestas en la presencialidad, y los docentes por ahí no las interpretan, o les cuesta interpretarlas, o resisten. Por ejemplo, envían una tarea y los alumnos, antes de ver la tarea, piden que los docentes se las expliquen, y los docentes plantean, bueno, pero antes tienen que ver la tarea. Lo que pasa es que los alumnos reclaman como eso que aparece en la presencialidad, que es la explicación de la tarea, ¿sí? Y después algo que no está o que está muy exiguo, o tiene poca presencia en estas condiciones de virtualidad,
por la fragmentación que plantea, no están todos los alumnos juntos, están todos separados, hay que atender mucho la singularidad. Es esas ayudas y esas orientaciones que es parte de la enseñanza del saber, que es cómo ejecutar la tarea, ¿sí? Cómo ejecutar la actividad, porque a partir de la ejecución es donde se va aprendiendo ese saber, y eso no está muchas veces presente, porque los docentes envían la tarea, tienen un momento de encuentro y después que cada uno lo haga como puede, y es entendible que sea así la tarea, y ahí los alumnos, bueno, pierden eso que sí tiene la presencialidad, que también es las ayudas física presente y solidarias de sus compañeros, ¿sí? De colaboración, de cooperación, que se puede dar en la virtualidad, pero que es distinto a como se da en la presencialidad. Entonces, en ese sentido, bueno, ha abierto nuevas posibilidades de pensar los contenidos, de pensar las actividades, pero al mismo tiempo tienen restricciones y limitaciones que la presencialidad habilita, y que de por sí es también algo que la escuela ofrece, que es el encuentro humano, el encuentro físico, de contactos que nunca va a poder suplir en la virtualidad, y ese es también el valor de la escuela. Pero bueno, ahí nos queda la pregunta para adelante: ¿qué saberes y qué disposiciones dejarán estos tiempos en los alumnos y en los docentes, y cómo se recuperarán posteriormente cuando volvamos a la presencialidad? Pero también, bueno, pensar que a poco andar de la presencialidad, muchos de esos saberes y muchas de esas disposiciones y esas invenciones didácticas quedarán sin poder seguir desarrollándose por las condiciones y la disponibilidad de recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en los intercambios.